Caso real en Veracruz. La esclava Hidalgo cayó al suelo y nadie volvió a dormir. 1853. Bienvenidos a un nuevo caso. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y a qué hora. Me encanta saber que formamos una comunidad en todo el mundo. Y ahora sí, comencemos con esta historia que te mantendrá despierto toda la noche. El puerto de Veracruz, en 1853, era un hervidero de contrastes brutales. Mientras los barcos mercantes descargaban telas europeas y especias orientales en el muelle principal, a pocas cuadras de distancia, en las calles empedradas del barrio de La Huaca, el olor a sal se mezclaba con el sudor de quienes no tenían derecho ni siquiera a su propio nombre. María Dolores Hidalgo caminaba cada mañana esos mismos adoquines con los pies descalzos, sintiendo cómo las piedras calientes le quemaban las plantas mientras cargaba 2 cubetas de agua desde el pozo comunitario hasta la casona de los Velázquez de la Torre, una familia de comerciantes españoles que habían hecho fortuna con el tráfico de añil y café. María Dolores tenía 23 años, aunque su rostro reflejaba el cansancio de alguien que había vivido el doble. Su piel morena brillaba bajo el sol implacable del Golfo de México, y sus manos callosas contaban la historia de 18 años de servidumbre. Había llegado a la casona Velázquez cuando apenas tenía 5 años, comprada junto a su madre en el mercado de Tlacotalpan, por 400 pesos de plata. Su madre, Juana, había muerto 7 años atrás de fiebres tercianas, dejándola completamente sola en aquel mundo que le negaba la libertad por el simple hecho de haber nacido del vientre equivocado. La casona de los Velázquez era una construcción imponente de 2 plantas, con balcones de hierro forjado que daban a la calle Independencia. Los muros blancos reflejaban la luz del Caribe con una intensidad que lastimaba los ojos, y las contraventanas de madera siempre permanecían cerradas durante las horas más calurosas del día, cuando el termómetro superaba los 40 grados y la humedad se volvía insoportable. Don Fernando Velázquez de la Torre, el patriarca, era un hombre corpulento de 52 años, con bigote encerado y levita negra que insistía en usar incluso bajo el sol veracruzano, como si el sudor fuera una debilidad que su posición social no le permitía mostrar. Su esposa, doña Carlota Mendizábal de Velázquez, era una mujer delgada y pálida que pasaba la mayor parte del día recostada en su habitación, abanicándose y quejándose de jaquecas que nadie más podía ver, pero todos debían respetar. Los Velázquez tenían 3 hijos. El mayor, Fernando Jr., de 26 años, había regresado recientemente de estudiar leyes en la Ciudad de México y se paseaba por la casa con aires de superioridad, fumando puros caros y hablando de política con quien quisiera escucharlo. La segunda, Beatriz, de 20 años, era una joven de mejillas rosadas y rizos castaños que pasaba las tardes bordando junto a la ventana de la sala principal, suspirando por el hijo del notario Cervantes. El menor, Rodrigo, apenas tenía 14 años y era el único que ocasionalmente miraba a María Dolores como si fuera un ser humano y no simplemente parte del mobiliario. Aquella mañana del 12 de agosto de 1853, María Dolores se levantó antes del amanecer, como siempre. Su habitación era un cuarto minúsculo en la parte trasera de la casona, sin ventanas, con apenas espacio para un catre de madera y una caja donde guardaba sus únicas 2 mudas de ropa. Se vistió con su vestido de algodón desteñido, se ató el cabello en una trenza apretada y salió al patio trasero donde ya la esperaban las tareas del día. Primero, limpiar las letrinas. Después, recoger el agua del pozo. Luego,
encender el fogón de la cocina y preparar el desayuno de los señores. Chocolate caliente con pan dulce para doña Carlota, café cargado con huevos rancheros para don Fernando y lo que sobrara para los hijos. Mientras María Dolores molía el maíz para las tortillas, escuchaba las voces que venían del comedor principal. Don Fernando discutía con su hijo mayor sobre los rumores de que el presidente Santa Anna estaba planeando nuevas reformas sobre la propiedad de esclavos. Fernando Jr. insistía en que era cuestión de tiempo antes de que el gobierno prohibiera definitivamente la esclavitud, como ya había sucedido en teoría desde hacía décadas, aunque en la práctica, en ciudades como Veracruz, el sistema seguía funcionando bajo otras máscaras legales: servidumbre por deudas, contratos hereditarios, trabajadores domésticos sin salario. «Es una locura», bramaba don Fernando, golpeando la mesa con el puño. «¿Qué vamos a hacer sin mano de obra? ¿Quién va a limpiar esta casa? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a cargar los bultos en el almacén? No puedes pagarle a todos». «Padre, los tiempos están cambiando», respondía Fernando Jr. con tono condescendiente. «En Europa ya nadie tiene esclavos. Es vergonzoso». «Europa, siempre con Europa. Esto es México, muchacho. Aquí las cosas funcionan diferente». María Dolores apretó los dientes mientras escuchaba. No era la primera vez que oía esas conversaciones. Durante años había escuchado promesas de libertad que nunca llegaban, leyes que se firmaban, pero no se cumplían, discursos sobre derechos humanos que se evaporaban en cuanto había que pagar un salario justo. Sirvió el desayuno en silencio, con los ojos bajos, invisible como siempre. Pero ese día algo era diferente. María Dolores había tomado una decisión que llevaba madurando en su pecho durante meses. Esa noche, cuando todos durmieran, se escaparía. Tenía un plan, uno que había construido pieza por pieza con la paciencia de quien sabe que un solo error puede costar la vida. Había conseguido, a través de otro esclavo del puerto llamado Tomás, contacto con un grupo de abolicionistas que ayudaban a personas como ella a huir hacia el norte, hacia Tampico, donde había comunidades de negros libres que se protegían mutuamente. Tomás le había dado la dirección de una casa en el barrio de la Condesa, donde la esconderían la primera noche, y desde ahí la llevarían en una carreta de carga hasta el siguiente punto seguro. Durante todo el día, María Dolores trabajó como autómata, repitiendo los movimientos que su cuerpo conocía de memoria. Limpió los pisos de la casona con un trapo húmedo, arrodillada durante horas hasta que las rodillas le ardían. Lavó la ropa de los señores en el patio trasero, tallando las sábanas de lino contra la piedra del lavadero mientras el jabón le irritaba las manos. Preparó la comida del mediodía, mole veracruzano con arroz y frijoles refritos. Sirvió la cena al atardecer, pescado a la talla con tortillas recién hechas, y todo el tiempo su mente estaba en otra parte, repasando cada detalle de su escape. Guardaba un pequeño atado debajo de su catre, un vestido menos raído, un rebozo que había sido de su madre, una estampa de la Virgen de Guadalupe y 3 monedas de cobre que había logrado juntar a lo largo de 2 años, recogiendo las que los señores dejaban caer y no se dignaban a recoger. No era mucho, pero era todo lo que tenía en el mundo. Planeaba salir a medianoche, cuando la casa estuviera sumida en el silencio, escalar el muro del patio trasero y perderse entre las callejuelas oscuras del puerto hasta llegar a la Condesa. La cena transcurrió con normalidad. Los Velázquez comieron en el comedor principal, iluminados por candelabros de plata, mientras María Dolores iba y venía de la cocina llevando los platos. Doña Carlota se quejó de que el pescado estaba demasiado salado. Don Fernando exigió más vino.
Beatriz apenas tocó su comida, perdida en sus ensoñaciones románticas. Fernando Jr. habló extensamente sobre un caso legal que estaba estudiando. Rodrigo, el menor, fue el único que agradeció cuando María Dolores le sirvió agua. Después de recoger la mesa y lavar los platos, María Dolores se retiró a su cuarto. Eran las 10 de la noche. Le quedaban 2 horas antes de ejecutar su plan. Se sentó en el borde del catre, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo desde el pasillo. Rezó en silencio, pidiendo a Dios y a su madre muerta que la protegieran, que le dieran fuerzas para atravesar esta noche y alcanzar la libertad que había soñado desde niña. El tiempo pasaba con una lentitud agónica. María Dolores escuchaba los sonidos de la casona acomodándose para dormir, las pisadas de don Fernando subiendo las escaleras, el crujir de las maderas, el golpe suave de las puertas al cerrarse, el silencio gradual que se instalaba como una manta pesada. Cuando el reloj del comedor dio las 11 campanadas, María Dolores se puso de pie. Tomó su atado, se lo amarró a la espalda y se asomó al pasillo. Todo estaba oscuro. Solo la luz tenue de una vela en el vestíbulo principal rompía las sombras. Caminó descalza por el pasillo de piedra, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. Cada paso era medido, calculado para no hacer ruido. Llegó al patio trasero y miró hacia arriba, hacia el muro de 3 metros que separaba la propiedad de la calle. Había practicado mentalmente este momento cientos de veces. Arrastraría el viejo barril de madera que estaba junto al pozo, lo colocaría contra el muro, se subiría y desde ahí podría alcanzar el borde superior. Una vez arriba, se dejaría caer del otro lado y correría sin mirar atrás. Pero cuando María Dolores estaba arrastrando el barril, escuchó una voz detrás de ella. «¿A dónde crees que vas?» Se congeló. El corazón le dio un vuelco tan violento que pensó que se le saldría del pecho. Giró lentamente y vio a Fernando Jr. parado en el umbral de la puerta que daba al patio, con una lámpara de aceite en la mano. Su rostro proyectaba sombras inquietantes bajo la luz oscilante. Estaba en ropa de dormir, pero completamente despierto, con una expresión que María Dolores no supo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Enojo? ¿Curiosidad? Don Fernando, yo solo. María Dolores buscó desesperadamente una excusa, pero su mente estaba en blanco. Fernando Jr. se acercó despacio, estudiándola con la mirada. «Te vas a escapar, ¿verdad? He notado cómo has estado actuando últimamente, más callada que de costumbre, si es que eso es posible, mirando hacia la calle cada vez que sales al mercado». María Dolores sintió que las piernas le temblaban. Sabía lo que pasaba con los esclavos que intentaban huir y eran atrapados. Algunos eran azotados públicamente en la plaza principal como advertencia. Otros eran vendidos a haciendas azucareras, donde las condiciones eran aún peores que la servidumbre doméstica. Algunos simplemente desaparecían. «Por favor», susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Por favor, don Fernando, solo quiero ser libre. No he hecho nada malo. He trabajado en esta casa desde que era una niña. Nunca he robado, nunca he faltado a mis deberes. Solo quiero vivir mi propia vida». Fernando Jr. la miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, para sorpresa de María Dolores, dejó la lámpara en el suelo y se llevó las manos a la cara, frotándose los ojos con cansancio. «Lo sé», dijo finalmente con voz ronca. «Lo sé, María Dolores. Esto está mal. Todo esto está mal. He leído a Rousseau, a Montesquieu, a todos los filósofos ilustrados, he estudiado las declaraciones de derechos en Europa, y luego vuelvo a esta casa y veo esto, y no hago nada al respecto». María Dolores no sabía qué decir. Nunca había escuchado a ningún miembro de la familia Velázquez hablar así.
Mi padre es un hombre de otra época, continuó Fernando Jr., ahora mirándola directamente. Él cree que este sistema es natural, que Dios lo ordenó así. Pero yo no puedo seguir viviendo esta hipocresía. Hablo de libertad e igualdad en mis clases de derecho. Y luego vengo aquí y te veo a ti, a Tomás en el almacén, a todos los que trabajan para nosotros sin paga, sin libertad, sin futuro. Hubo un largo silencio. El viento nocturno soplaba suavemente trayendo el olor salado del mar cercano. «Vete», dijo Fernando Jr. finalmente. «Vete ahora antes de que me arrepienta. Pero no uses el muro. Ve por la puerta lateral de la cocina. Yo la dejé abierta esta noche, y si alguien pregunta, diré que no sé nada». María Dolores no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué hace esto?» «Porque si no empiezo a actuar de acuerdo con lo que predico, entonces no soy mejor que mi padre. Ahora vete, rápido, antes de que alguien más se despierte». María Dolores asintió, incapaz de articular palabras. Tomó su atado y corrió hacia la puerta lateral de la cocina. Efectivamente, estaba sin tranca. La abrió lentamente y salió a la calle oscura. Por primera vez en 18 años, estaba fuera de la casona de los Velázquez, sin supervisión, sin cadenas invisibles, sin un amo mirando cada uno de sus movimientos. Corrió por las calles empedradas de Veracruz, con el corazón galopando. Las casas coloniales se alzaban a ambos lados como gigantes dormidos. Algunos perros ladraron a su paso, pero nadie salió a investigar. En aquellos días era común escuchar ruidos nocturnos en el puerto, borrachos regresando de las cantinas, marineros perdidos buscando sus barcos, trabajadores del muelle que iniciaban su jornada antes del alba. María Dolores conocía bien la ciudad. Había acompañado a los Velázquez al mercado cientos de veces, siempre caminando 3 pasos detrás, cargando las canastas, invisible, pero observando todo. Sabía que la Condesa estaba al otro lado del centro, cerca del Hospital de San Sebastián. Tomó una ruta que evitaba las calles principales, deslizándose por callejuelas estrechas donde la oscuridad era más densa. Tardó casi 1 hora en llegar. La casa que buscaba era modesta, de una sola planta, con paredes de adobe y una puerta de madera desgastada por el salitre. Tocó 3 veces, como le había indicado Tomás. Esperó, con la respiración entrecortada y la espalda empapada de sudor, a pesar del fresco nocturno. La puerta se abrió una rendija y apareció el rostro de una mujer mayor, de piel oscura y ojos penetrantes. «¿Eres María Dolores?» «Sí, señora. Tomás me mandó». La mujer asintió y abrió la puerta completamente. «Entra rápido. No podemos hacer ruido». María Dolores entró a una habitación pequeña, iluminada por una vela solitaria. Había otras 3 personas ahí. Un hombre joven de unos 30 años, una mujer con un bebé en brazos y un niño de quizás 8 años que la miraba con ojos enormes y asustados. Todos eran negros o mulatos. Todos eran, como ella, fugitivos buscando la libertad. «Soy Gertrudis», dijo la mujer mayor. «Aquí estarás segura esta noche. Mañana al amanecer vendrá una carreta que los llevará al siguiente punto. Desde ahí, otros los guiarán hasta Tampico. El viaje tomará 2 semanas, tal vez 3. Será peligroso. Habrá cazadores de esclavos en el camino, soldados, bandidos, pero si tienen suerte y Dios los protege, llegarán a la libertad». María Dolores sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con miedo. Se sentó en el suelo abrazando su atado y por primera vez en su vida se permitió imaginar un futuro diferente. Un lugar donde pudiera caminar con la cabeza en alto, donde su trabajo tuviera valor, donde su vida le perteneciera. Pero esa noche de libertad incipiente estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de su vida. Alrededor de las 3 de la madrugada,
Cuando todos en la casa de Gertrudis dormitaban inquietos esperando el amanecer, se escucharon golpes violentos en la puerta, golpes que hicieron temblar las paredes, voces masculinas gritando: «¡Abran en nombre de la ley! ¡Sabemos que están ahí!». Gertrudis se levantó de un salto, con el rostro desencajado por el pánico. «No puede ser. Nadie sabe de esta casa, nadie». Los golpes continuaban cada vez más fuertes. María Dolores sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo había sido en vano. La habían seguido, o alguien la había delatado, o simplemente la mala suerte había caído sobre ella como siempre había caído sobre los de su clase. «Hay una salida trasera», susurró Gertrudis, señalando hacia una cortina que cubría el fondo de la habitación. «Vayan, rápido. Yo los distraeré». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal se vino abajo con un estruendo. Entraron 4 hombres, 2 soldados con uniformes sucios y 2 civiles con aspecto de mercenarios. Y detrás de ellos, con una expresión de furia desencajada que heló la sangre de María Dolores, estaba don Fernando Velázquez de la Torre. «¡Ahí está!», gritó don Fernando, señalando a María Dolores con un dedo tembloroso. «Esa es la ladrona. Esa es la esclava fugitiva que me robó 300 pesos y las joyas de mi esposa». María Dolores sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Eso es mentira. Yo no he robado nada. Yo solo quería ser libre». «¡Mentirosa!», bramó don Fernando. «Registramos tu cuarto y encontramos esto». Sacó de su levita un collar de perlas que María Dolores había visto cientos de veces alrededor del cuello de doña Carlota. «Lo encontramos escondido debajo de tu catre». «Eso no es cierto». María Dolores estaba temblando de pies a cabeza. «Alguien lo puso ahí. Yo nunca he tocado las joyas de la señora». Pero nadie la escuchaba. Los soldados ya la tenían agarrada de los brazos, arrastrándola hacia la salida, mientras ella gritaba y pataleaba. Gertrudis intentó interponerse, pero uno de los mercenarios la empujó violentamente contra la pared. El hombre joven trató de defender a María Dolores y recibió un culatazo en el estómago que lo dejó doblado en el suelo, tosiendo. «Llévensela», ordenó don Fernando con frialdad. «Mañana habrá juicio público en la plaza. Que todos vean lo que les pasa a los esclavos ingratos que muerden la mano que los alimenta». Arrastraron a María Dolores por las calles de Veracruz mientras amanecía. El cielo se teñía de rosa y naranja sobre el Golfo de México, indiferente al sufrimiento humano que se desarrollaba bajo su belleza. La llevaron directamente a la cárcel municipal, un edificio húmedo y oscuro cerca del muelle, donde la encerraron en una celda que olía a orines y desesperación. María Dolores se dejó caer en el suelo de piedra y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Había estado tan cerca de la libertad, y ahora estaba en una situación peor que antes. No solo era una esclava fugitiva, sino que la acusaban de robo, un crimen que podía significar años de prisión o algo peor. Pasó el resto del día en esa celda, sin comida ni agua, escuchando los sonidos del puerto a través de una ventana diminuta con barrotes, los gritos de los estibadores, el crujir de las grúas de madera, las campanas de los barcos, sonidos de un mundo que continuaba moviéndose mientras su vida se detenía. Al día siguiente, temprano en la mañana, vinieron por ella. La sacaron de la celda y la llevaron a la plaza principal de Veracruz, donde ya se había congregado una multitud. Habían montado una tarima improvisada, y sobre ella esperaba don Fernando Velázquez junto a un juez municipal, un hombre calvo y barrigón con toga negra que sudaba profusamente bajo el sol matutino. María Dolores fue obligada a subir a la tarima. Las manos le temblaban incontrolablemente. Miró a la multitud y vio rostros curiosos, algunos compasivos, otros llenos de desprecio.
Vio a otros esclavos y sirvientes que la miraban con terror, sabiendo que ella era un ejemplo de lo que no debían hacer. Vio a mujeres blancas con sombrillas que murmuraban entre ellas, escandalizadas. Vio a niños que señalaban y reían, ajenos al drama que se desarrollaba. Y entonces vio algo que le heló el corazón. Fernando Jr. estaba entre la multitud, pero no la miraba a ella. Miraba al suelo, con el rostro pálido y los puños apretados a los costados. Era evidente que su padre lo había obligado a venir, a presenciar lo que sucedía cuando la compasión se encontraba con la realidad del sistema esclavista. El juicio fue una farsa que duró menos de 20 minutos. Don Fernando presentó el collar de perlas como evidencia. Juró que lo había encontrado en la habitación de María Dolores. Juró que ella había confesado el robo cuando él la confrontó. Todo mentiras, pero ¿quién iba a creer la palabra de una esclava sobre la de un respetable comerciante español? María Dolores intentó defenderse. Señor juez, yo nunca robé ese collar. Don Fernando lo puso en mi cuarto para justificar mi captura. Yo solo quería ser libre. Eso no es un crimen. La esclavitud es el crimen. Sus palabras causaron un murmullo en la multitud. El juez golpeó su martillo contra la mesa exigiendo silencio. María Dolores Hidalgo, dijo el juez con voz monótona, como si estuviera leyendo un documento aburrido, has sido hallada culpable de robo y fuga. De acuerdo con las leyes de este municipio, serás devuelta a tu legítimo propietario, don Fernando Velázquez de la Torre, quien decidirá tu castigo. Además, trabajarás sin salario por 5 años adicionales como compensación por los daños causados. La sentencia cayó sobre María Dolores como un mazo. 5 años más. 5 años encadenada a la familia Velázquez, sin esperanza de libertad, marcada ahora como ladrona y fugitiva. 5 años que se sentirían como una eternidad. Los soldados la bajaron de la tarima y la entregaron a don Fernando, quien la sujetó del brazo con una fuerza innecesaria. «Vas a pagar por esto», le susurró al oído con veneno en la voz. «Vas a aprender lo que significa la ingratitud». La llevaron de regreso a la casona, pero esta vez, en lugar de su pequeño cuarto en la parte trasera, la encerraron en el sótano, un espacio húmedo y oscuro donde guardaban las provisiones y las herramientas viejas. Le quitaron su atado, le quitaron su vestido menos raído y su rebozo de su madre. Le dejaron solo el vestido sucio que llevaba puesto y cerraron la puerta con llave. María Dolores se quedó ahí, en la oscuridad absoluta, escuchando el goteo constante de agua en algún lugar del techo. No sabía cuánto tiempo pasó. Horas, quizás días. Perdió la noción. No le llevaron comida, no le llevaron agua, nadie vino a verla. El calor en el sótano era asfixiante durante el día, y el frío húmedo la hacía tiritar durante la noche. María Dolores comenzó a tener alucinaciones por la deshidratación. Veía a su madre en las sombras, llamándola, veía luz donde no la había, escuchaba voces que no existían. Y entonces, en algún momento que su mente confundida no pudo precisar, María Dolores sintió que sus piernas dejaban de responderle. Intentó ponerse de pie y se desplomó. El cuerpo le dolía en todas partes. La cabeza le daba vueltas. El corazón le latía de manera irregular, como si estuviera a punto de detenerse. Cayó al suelo de piedra con un golpe sordo que resonó en el espacio vacío del sótano. Y María Dolores Hidalgo no se volvió a levantar. Arriba, en la casona, los Velázquez cenaban tranquilamente, discutiendo asuntos banales. El precio del café había subido. La hija del notario Cervantes había aceptado finalmente casarse con con el pretendiente de Beatriz. Don Fernando había cerrado un negocio lucrativo con un comerciante de Tampico. Nadie mencionó a la esclava encerrada en el sótano. Nadie preguntó si seguía viva.
Y esa noche, cuando todos subieron a sus habitaciones para dormir, ninguno de los Velázquez pudo cerrar los ojos, porque desde el sótano comenzó a escucharse un sonido que no tenía explicación lógica, un gemido largo, gutural, que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra, un lamento que helaba la sangre y erizaba la piel. Don Fernando se levantó de la cama, sudando. ¿Qué demonios es ese ruido? Doña Carlota se tapó los oídos con las manos, temblando. «Haz que pare. Por favor, haz que pare». Fernando Jr. salió de su habitación y bajó las escaleras corriendo. El gemido era más fuerte ahora, reverberando por toda la casona. Parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Llegó a la puerta del sótano y la abrió con manos temblorosas. Lo que vio ahí abajo lo perseguiría por el resto de su vida. María Dolores yacía en el centro del sótano, con los ojos abiertos y vidriosos mirando al techo. Su cuerpo estaba inmóvil, claramente sin vida, pero su boca seguía moviéndose, emitiendo ese gemido horrible, imposible, que no debería poder producir un cadáver. Fernando Jr. gritó y retrocedió, tropezando con las escaleras. El gemido se intensificó, convirtiéndose en un alarido que hacía vibrar las paredes de la casona. Las lámparas de aceite comenzaron a oscilar violentamente. Los cuadros en las paredes se torcieron. Los platos en la cocina empezaron a romperse uno tras otro, como si una fuerza invisible los estuviera lanzando contra el suelo. Toda la familia Velázquez se reunió en el vestíbulo principal, aterrorizados, abrazándose unos a otros mientras la casona parecía cobrar vida propia. Don Fernando intentó mantener la compostura, pero su rostro estaba blanco como la cera. Es solo el viento. Las casas viejas hacen ruidos extraños. Pero incluso él sabía que eso era mentira. Esto no era el viento. Esto era algo más. Algo que había despertado cuando María Dolores Hidalgo cayó al suelo del sótano y su vida se apagó. El alarido continuó toda la noche, y nadie en la casona de los Velázquez volvió a dormir. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, el silencio regresó tan repentinamente como había comenzado el caos. Don Fernando, con ojeras profundas y las manos temblando, ordenó a 2 de sus trabajadores del almacén que fueran al sótano y sacaran el cuerpo de María Dolores. Los hombres, ambos mulatos que habían conocido a María Dolores desde niña, cumplieron la orden con lágrimas en los ojos. Envolvieron su cuerpo en una sábana vieja y lo llevaron al cementerio de la Purísima, un terreno descuidado en las afueras de la ciudad donde enterraban a los pobres, los esclavos, los sin nombre. No hubo funeral. No hubo palabras de despedida. Solo una tumba poco profunda en tierra seca, marcada con un palo de madera que no llevaba inscripción. Los Velázquez pensaron que con eso terminaría la pesadilla. Estaban terriblemente equivocados. Esa noche los sonidos volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran gemidos ni alaridos, eran pasos, pasos lentos, arrastrándose, subiendo desde el sótano. Todos en la casona los escucharon. Paso tras paso tras paso, subiendo las escaleras de piedra, cruzando el pasillo, deteniéndose frente a cada habitación. Beatriz fue la primera en ver algo. Estaba en su habitación, con la puerta cerrada con llave y una vela temblando en la mesita de noche, cuando vio una sombra deslizarse por debajo de la puerta. Una sombra con forma humana, pero distorsionada, alargada, imposible. Se incorporó en la cama, sin poder gritar, paralizada por el terror. La sombra se quedó ahí, proyectándose contra la pared opuesta, y Beatriz juró que podía ver el perfil de María Dolores en ella. La trenza apretada, los hombros caídos, la postura encorvada de quien había pasado años inclinándose ante otros. Entonces la sombra habló, o más bien susurró con una voz que parecía venir de muy lejos. «¿Por qué me dejaste morir?
Beatriz finalmente encontró su voz y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Don Fernando y Fernando Jr. corrieron a su habitación, derribando la puerta, pero cuando entraron, la sombra había desaparecido. Solo quedaba Beatriz, temblando violentamente, señalando la pared con el dedo, incapaz de articular palabras coherentes. Las noches siguientes fueron un tormento continuo. Los fenómenos se intensificaban. Objetos que se movían solos, los cubiertos de plata que aparecían clavados en las paredes, los libros que volaban de los estantes, las cortinas que se rasgaban sin que nadie las tocara. Voces susurrantes que llamaban a cada miembro de la familia por su nombre, golpes en las paredes que seguían un patrón rítmico, como un corazón latiendo. Y cada noche, sin falta, se escuchaban esos pasos arrastrándose desde el sótano. Doña Carlota dejó de salir de su habitación. Se quedaba en la cama, con las sábanas hasta la barbilla, rezando el rosario una y otra vez, hasta que las cuentas se le resbalaban de las manos por el sudor. Beatriz desarrolló una fiebre que ningún médico podía explicar ni curar. Rodrigo, el menor, comenzó a hablar solo, diciendo que veía a la mujer triste parada junto a su cama todas las noches. Don Fernando intentó mantener las apariencias. Siguió yendo a su almacén, siguió haciendo negocios, siguió comportándose como si nada estuviera pasando. Pero la gente en el puerto comenzó a notar cambios en él. Había perdido peso, tenía un tic nervioso en el ojo izquierdo, se sobresaltaba con cualquier ruido repentino, y sus manos nunca dejaban de temblar. Fernando Jr. fue quien finalmente tuvo el valor de confrontar la verdad. Una noche, 3 semanas después de la muerte de María Dolores, bajó al sótano con una lámpara de aceite en mano. Sus padres le habían suplicado que no lo hiciera, pero él necesitaba enfrentar lo que sea que estuviera torturándolos. El sótano estaba vacío, por supuesto, solo las cajas de provisiones, las herramientas viejas, las telarañas en las esquinas, pero el aire ahí abajo era denso, pesado, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Fernando Jr. caminó hasta el centro del espacio, donde habían encontrado el cuerpo de María Dolores, y se arrodilló. «María Dolores», dijo en voz alta, sintiéndose ridículo pero sin poder contenerse. «Si puedes escucharme, lo siento. Siento no haber hecho más. Siento haber dejado que esto pasara. Siento haberte dado esperanza y luego no haber tenido el valor de enfrentarme a mi padre». El silencio fue absoluto durante varios segundos. Y entonces el aire se volvió helado, tan frío que Fernando Jr. podía ver su propio aliento condensándose. La llama de su lámpara comenzó a parpadear, amenazando con apagarse, y escuchó la misma voz susurrante que había atormentado a Beatriz. «No es suficiente». Fernando Jr. sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué quieres? Dime qué quieres y lo haré». «Justicia». La palabra resonó en el sótano como un trueno, y Fernando Jr. supo, con una certeza absoluta, que María Dolores Hidalgo no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. A la mañana siguiente, Fernando Jr. hizo algo que ningún miembro de su familia había esperado. Fue directamente a las oficinas del periódico local, El Veracruzano Libre, y pidió hablar con el editor. Era un hombre llamado Sebastián Moreno, conocido por sus artículos críticos contra el sistema de esclavitud que todavía persistía en el puerto a pesar de las leyes abolicionistas que oficialmente prohibían la práctica. Fernando Jr. le contó toda la historia, cómo María Dolores había intentado escapar, cómo él la había dejado ir, cómo su padre la había perseguido y acusado falsamente de robo, cómo la habían encerrado en el sótano sin comida ni agua hasta que murió,
y cómo desde entonces la casona estaba siendo atormentada por fenómenos inexplicables. Sebastián Moreno escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Cuando Fernando Jr. terminó, el periodista se recostó en su silla y silbó suavemente. Eso es una historia explosiva. Si publico esto, tu padre estará arruinado, socialmente, económicamente, legalmente. Podría enfrentar cargos criminales por asesinato. Lo sé, dijo Fernando Jr. con voz firme, pero es lo correcto. María Dolores merece que se sepa la verdad, merece justicia. El artículo apareció en la portada de El Veracruzano Libre 3 días después. El titular era contundente. Esclava muere en sótano de prominente comerciante. Familia acusa fenómenos sobrenaturales tras encubrimiento. El texto era detallado, citando a Fernando Jr. como fuente anónima, pero con suficiente información verificable como para ser creíble. La reacción en Veracruz fue inmediata y explosiva. La historia se propagó como fuego en pólvora. En las cantinas del puerto, en los mercados, en las plazas, en las iglesias, todos hablaban del caso de María Dolores Hidalgo. Algunos expresaban horror ante el trato que había recibido. Otros, especialmente los propietarios de esclavos, cerraban filas alrededor de don Fernando, argumentando que todo era una exageración abolicionista. Pero la presión pública era demasiado grande. El gobierno municipal se vio forzado a abrir una investigación. Exhumaron el cuerpo de María Dolores del cementerio de La Purísima y un médico forense realizó una autopsia. Los resultados fueron claros: deshidratación severa, desnutrición, múltiples contusiones consistentes con un encierro prolongado. La causa de muerte: negligencia criminal. Don Fernando Velázquez de la Torre fue arrestado. El juicio duró 2 meses y se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia de Veracruz. Fernando Jr. testificó contra su padre, un acto de valentía o traición, dependiendo de a quién le preguntaras. Otros sirvientes de la casona también testificaron, hablando de los maltratos constantes, de las condiciones inhumanas, del sistema de explotación que los Velázquez mantenían bajo la fachada de respetabilidad. Don Fernando fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a 15 años de prisión. Todos sus bienes fueron embargados. La casona fue vendida para pagar las deudas legales y compensaciones. Doña Carlota se mudó con familiares en la Ciudad de México, donde murió 2 años después de una enfermedad no especificada. Beatriz logró casarse con el hijo del notario Cervantes, aunque el escándalo manchó su reputación para siempre. Rodrigo, el menor, fue enviado a estudiar a un seminario en Puebla, y Fernando Jr. dedicó el resto de su vida a la causa abolicionista. Se convirtió en abogado defensor de esclavos y sirvientes maltratados. Escribió panfletos y artículos denunciando las injusticias del sistema. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivió en una habitación modesta cerca del puerto, trabajando incansablemente hasta su muerte en 1887, a los 60 años. Según quienes lo conocieron en sus últimos años, Fernando Jr. hablaba frecuentemente de María Dolores. Decía que la veía en sueños, no como el espectro aterrador que había atormentado la casona, sino como una mujer joven sonriendo, libre al fin, caminando por una playa bajo el sol. Decía que ella le había perdonado, aunque él nunca podría perdonarse a sí mismo. La casona de los Velázquez tuvo varios dueños después del juicio. Ninguno duró más de 1 año. Todos reportaban los mismos fenómenos: pasos arrastrándose en la noche, voces susurrantes, objetos que se movían solos, una sensación de tristeza aplastante que impregnaba cada habitación. En 1872, el edificio fue demolido y en su lugar construyeron un pequeño parque público. Pero incluso hoy,
Casi 170 años después, la gente en Veracruz todavía cuenta la historia de María Dolores Hidalgo, la esclava que cayó al suelo y nunca volvió a levantarse, pero cuya búsqueda de justicia siguió resonando mucho después de su muerte. Algunas noches, dicen los viejos del barrio de La Huaca, si caminas por donde estaba la antigua casona, puedes escuchar pasos en la oscuridad. Pasos lentos, arrastrándose, buscando algo que nunca debió perderse: la dignidad, la libertad, el simple derecho a existir como ser humano. La historia de María Dolores se convirtió en un símbolo en la lucha abolicionista mexicana. Su caso fue citado en debates legislativos, en sermones eclesiásticos, en artículos periodísticos que pedían el fin definitivo de la esclavitud en todas sus formas. Aunque el sistema oficial ya había sido abolido décadas atrás, la realidad era que formas encubiertas de esclavitud persistían en haciendas, minas y casas de familia acomodadas por todo México. El caso Hidalgo expuso estas verdades incómodas de una manera que era imposible de ignorar. En 1855, 2 años después de la muerte de María Dolores, el presidente Juan Álvarez firmó la Ley Juárez, que entre otras cosas reforzaba la prohibición de la esclavitud y establecía penas más severas para quienes mantuvieran a personas en condiciones de servidumbre. Muchos historiadores consideran que casos como el de María Dolores fueron catalizadores importantes para estas reformas legales. Pero más allá de las leyes y las reformas, la historia de María Dolores tocó algo profundo en la conciencia colectiva de Veracruz. Su fantasma, real o imaginario, se convirtió en un recordatorio permanente de las injusticias que los seres humanos son capaces de infligir unos a otros cuando un grupo tiene poder absoluto sobre otro. El cementerio de la Purísima, donde originalmente fue enterrada María Dolores, ya no existe. Fue cerrado en 1890 y el terreno convertido en un barrio residencial. Pero en 1953, en el centenario de su muerte, un grupo de activistas por los derechos humanos erigió un monumento en el parque que ocupa el lugar donde estuvo la casona de los Velázquez. Es una placa de bronce simple que dice: en memoria de María Dolores Hidalgo, 1830-1853, y todos aquellos que murieron buscando la libertad que debería ser derecho de nacimiento de todo ser humano. Cada 12 de agosto, el aniversario de su intento de fuga, pequeños grupos se reúnen en ese parque. Dejan flores, encienden velas, comparten historias sobre la lucha continua contra la opresión en todas sus formas. Para algunos es un acto político, para otros es un ritual de memoria, y para unos pocos es un intento de traer paz a un espíritu que sufrió demasiado en vida. Tomás, el esclavo que había ayudado a María Dolores a contactar la red de abolicionistas, también fue arrestado después de que la historia salió a la luz. Pasó 3 años en prisión por conspiración para ayudar a la fuga de propiedad privada, como lo calificó la acusación. Cuando salió, continuó trabajando en la red clandestina, ayudando a docenas de personas a escapar de la servidumbre hasta su propia muerte en 1869. En sus últimos días, le contó a un periodista que nunca dejó de pensar en María Dolores, en cómo ella había estado tan cerca de la libertad y cómo el sistema se la había arrebatado de la manera más cruel posible. Gertrudis, la mujer que operaba la Casa Segura en La Condesa, logró evitar el arresto gracias a la intervención de algunos abolicionistas con influencia política. Continuó su trabajo durante años, aunque con más precaución. Según registros de la época, ayudó a más de 200 personas a escapar de la esclavitud antes de su muerte en 1867. En su testamento dejó instrucciones de que todo su dinero fuera usado para pagar misas por el alma de María Dolores Hidalgo, quien pagó el precio más alto por un sueño que todos merecemos realizar:
El caso también tuvo repercusiones internacionales. Periódicos en Estados Unidos, donde la guerra civil estaba a punto de estallar, publicaron la historia como ejemplo de las atrocidades de la esclavitud. Abolicionistas en Inglaterra y Francia la citaron en sus campañas. María Dolores Hidalgo se convirtió póstumamente en una figura del movimiento por la dignidad humana a nivel global, aunque ella nunca supo del impacto que su muerte tendría. Hay registros de que don Fernando Velázquez, durante su encarcelamiento, nunca mostró remordimiento por lo que había hecho. En las pocas entrevistas que concedió desde la prisión, insistía en que había actuado dentro de sus derechos como propietario, que María Dolores había sido una ladrona y una ingrata, que toda la situación había sido exagerada por los abolicionistas para promover su agenda política. Murió en prisión en 1868 de una enfermedad pulmonar, sin haber cambiado su versión de los hechos. Sus últimas palabras, según el capellán de la prisión, fueron: «Que Dios perdone a esa mujer por lo que le hizo a mi familia». La ironía de esas palabras no se perdió en nadie. La historia de María Dolores también planteó preguntas incómodas sobre el papel de la Iglesia Católica en el sistema de esclavitud. Aunque oficialmente la Iglesia condenaba la esclavitud, en la práctica muchos sacerdotes y monasterios poseían esclavos o guardaban silencio ante los abusos. El obispo de Veracruz, en ese momento, Monseñor Ignacio Aguilar, se vio forzado a emitir una carta pastoral condenando la esclavitud y pidiendo a los católicos que trabajaran para erradicar completamente el sistema. Sin embargo, críticos señalaron que esta condena llegaba demasiado tarde y que durante décadas la Iglesia había sido cómplice del sistema por su silencio. En los años siguientes al caso, hubo varios reportes de otras muertes similares en casas de familias acomodadas en Veracruz y otras ciudades mexicanas. Esclavos y sirvientes que desaparecían misteriosamente, que morían de accidentes sospechosos, que eran vendidos repentinamente a lugares desconocidos cuando comenzaban a causar problemas. El caso de María Dolores abrió las compuertas para que otras víctimas y sus familias hablaran, aunque muchas nunca recibieron justicia. Uno de los aspectos más perturbadores que salió a la luz durante el juicio fue el testimonio de otros sirvientes de la casona Velázquez. Revelaron que María Dolores no había sido la primera en intentar escapar. Años atrás, otro esclavo llamado Vicente había tratado de huir y había sido capturado. Don Fernando ordenó que fuera azotado públicamente y después lo vendió a una hacienda azucarera en el sur de Veracruz, conocida por sus condiciones brutales. Vicente murió menos de un año después, oficialmente de fiebre amarilla, aunque nadie investigó las circunstancias reales de su muerte. También testificaron sobre los castigos rutinarios que sufrían. Comidas retenidas por días como castigo por errores menores, encierros prolongados en espacios oscuros, golpes que dejaban marcas escondidas bajo la ropa. Todo esto sucedía detrás de las paredes blancas y los balcones de hierro forjado de una casa que desde fuera parecía el epítome de la respetabilidad colonial. El caso de María Dolores Hidalgo se estudia hoy en día en universidades mexicanas como parte de cursos sobre historia social, derechos humanos y la lucha contra la esclavitud. Es un recordatorio de que la abolición formal de un sistema de opresión no es suficiente si no viene acompañada de un cambio real en las estructuras de poder y en la mentalidad de la sociedad. Los fenómenos inexplicables en la casona de los Velázquez continuaron siendo reportados incluso después de que el edificio fue demolido.
Los trabajadores que derribaron las paredes en 1872 contaron historias perturbadoras, herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles, sombras que se movían contra la lógica de la luz del sol, una sensación constante de ser observados. Varios obreros se negaron a continuar el trabajo y tuvieron que ser reemplazados. El capataz de la obra, un hombre práctico llamado Esteban Ruiz, escribió en su diario personal que nunca en sus 30 años de experiencia había trabajado en un lugar que lo hiciera sentir tan incómodo, tan vigilado, tan juzgado. Cuando finalmente terminaron la demolición y comenzaron a excavar para poner los cimientos del parque, encontraron algo que heló la sangre de todos los presentes: restos humanos. No solo los de María Dolores, que ya habían sido exhumados años atrás, sino otros 2 esqueletos enterrados en el patio trasero de la casona, en tumbas poco profundas sin marcar. Uno era de un adulto, probablemente masculino según determinó el médico forense. El otro era de un niño de no más de 10 años, no más. Nunca se logró identificar quiénes eran estas personas, pero la especulación fue inmediata. Más víctimas de la familia Velázquez, más esclavos que habían sido trabajados hasta la muerte o castigados fatalmente y enterrados en secreto para evitar preguntas incómodas. Don Fernando ya había fallecido para entonces, así que nunca pudo ser interrogado sobre estos descubrimientos. Los otros miembros de la familia se negaron a hacer comentarios, escudándose en abogados que argumentaban que no había pruebas de que esos cuerpos hubieran sido enterrados durante el tiempo en que los Velázquez ocuparon la propiedad. Pero la gente de Veracruz sacó sus propias conclusiones. El parque que se construyó en ese lugar fue concebido como un memorial no solo para María Dolores, sino para todas las víctimas anónimas del sistema de esclavitud que habían sufrido y muerto sin que nadie registrara sus nombres, sin que nadie llorara su pérdida, sin que nadie reclamara justicia en su nombre. Los últimos años de Fernando Jr. fueron solitarios, pero, según quienes lo conocieron, también fueron años de una extraña paz. Había dedicado 3 décadas a intentar compensar la complicidad de su familia en el sistema de esclavitud. Había defendido a cientos de personas en tribunales, había escrito decenas de artículos, había dado innumerables discursos. Vivía modestamente, rechazando cualquier riqueza que pudiera estar manchada por el sufrimiento ajeno. En 1886, un año antes de su muerte, dio una entrevista a un joven periodista del recién fundado periódico El Dictamen. En esa entrevista, ahora archivada en la Biblioteca Histórica de Veracruz, habló extensamente sobre María Dolores y sobre cómo su muerte había cambiado el curso de su vida. «Yo era un cobarde», dijo con voz temblorosa, pero firme. Esa noche, cuando la dejé salir por la puerta lateral, pensé que estaba siendo valiente, pero no hice nada para protegerla después. No me enfrenté a mi padre cuando la acusó falsamente. No testifiqué en su defensa durante ese juicio farsa. La dejé morir en ese sótano porque no tuve el valor de actuar. Todo lo que he hecho desde entonces no es redención. La redención no es posible para algo así. Es simplemente un intento de vivir con el peso de haber fallado cuando más importaba. El periodista le preguntó sobre los fenómenos sobrenaturales que habían atormentado a su familia. Fernando Jr. guardó silencio durante largo rato antes de responder. No sé si era el fantasma de María Dolores o simplemente nuestra propia culpa manifestándose de formas que nuestras mentes no podían procesar. Quizás no hay diferencia. Quizás los fantasmas más reales son los que cargamos dentro. Lo que sí sé es que María Dolores Hidalgo merece ser recordada no como un espectro vengativo, sino como una mujer que solo quería lo que todos queremos:
libertad, dignidad, la oportunidad de vivir su propia vida. Y nosotros, mi familia, la sociedad entera, se lo negamos de la manera más brutal posible. Fernando Jr. murió en la madrugada del 3 de marzo de 1887. Lo encontraron en su modesta habitación, sentado en su escritorio, con la pluma todavía en la mano. Estaba escribiendo lo que sería su última carta, dirigida a quien pueda concernir. En esa carta pedía que, cuando muriera, lo enterraran no en el panteón de su familia, sino en una tumba simple en el cementerio público, y que en su lápida solo se inscribiera: aquí yace alguien que aprendió demasiado tarde el significado de la valentía. Su deseo fue respetado. Su tumba, modesta y sin adornos, todavía existe en el Panteón Municipal de Veracruz. De vez en cuando, alguien deja flores frescas ahí, aunque nadie sabe quién. La historia de María Dolores Hidalgo se ha contado y recontado durante generaciones. Ha sido tema de obras de teatro, novelas, poemas, canciones populares. Cada versión añade o quita detalles, enfatiza diferentes aspectos, interpreta los eventos de maneras distintas. Pero el núcleo permanece constante: una mujer esclavizada que buscó su libertad, que estuvo a punto de alcanzarla y cuya muerte injusta se convirtió en catalizador para cambios sociales importantes. En 2003, en el 150 aniversario de su muerte, el gobierno de Veracruz declaró el 12 de agosto como el Día de la Memoria de las Víctimas de la Esclavitud. Cada año, en esa fecha, hay ceremonias en el parque donde estuvo la casona de los Velázquez. Historiadores dan charlas sobre el sistema de esclavitud en México. Activistas hablan sobre las formas modernas de esclavitud que todavía persisten: tráfico humano, trabajo forzado, explotación laboral. Y siempre alguien lee el nombre de María Dolores Hidalgo en voz alta, asegurándose de que no sea olvidada. Los descendientes de la familia Velázquez, aquellos que quedaron y que eventualmente cambiaron su apellido para escapar del estigma, han tenido relaciones complicadas con esta historia. Algunos han pedido disculpas públicas, reconociendo las atrocidades cometidas por sus ancestros. Otros han argumentado que no deberían ser juzgados por acciones de personas que murieron hace más de siglo y medio. El debate sobre la responsabilidad histórica y la memoria colectiva continúa. Lo que nadie puede negar es el impacto duradero del caso. María Dolores Hidalgo, quien en vida fue invisible, cuyo nombre no aparecía en ningún registro oficial más allá de la lista de propiedades de los Velázquez, se convirtió en muerte en un símbolo imposible de ignorar. Su historia forzó a una sociedad a mirarse en el espejo y confrontar las verdades incómodas sobre su estructura moral. El parque donde cayó María Dolores, donde murió sola y asustada en la oscuridad de un sótano, es ahora un lugar de paz. Hay árboles que dan sombra, bancas donde los ancianos se sientan a conversar, un pequeño parque infantil donde los niños juegan. La vida continúa, como siempre lo hace, pero quienes conocen la historia caminan por ese lugar con una reverencia especial, conscientes de que están pisando tierra sagrada por el sufrimiento que presenció. Hay quienes todavía reportan experiencias extrañas en ese parque, especialmente en las noches del 12 de agosto. Dicen que escuchan pasos en la grava cuando no hay nadie cerca. Dicen que sienten una presencia, no amenazante, pero sí profundamente triste. Dicen que a veces, en el momento justo entre el día y la noche, pueden ver la silueta de una mujer joven con un vestido simple y una trenza apretada, parada bajo los árboles, mirando hacia el horizonte del Golfo de México, hacia la libertad que nunca alcanzó en vida. La verdad sobre estos reportes es imposible de verificar. Quizás son producto de la imaginación, del poder de la sugestión, del deseo humano de creer que las injusticias no pueden permanecer sin respuesta, ni siquiera después de la muerte.
O quizás hay algo más, algo que la ciencia no puede medir ni explicar. El peso de la memoria colectiva, la huella que deja el sufrimiento intenso en los lugares donde ocurrió, la forma en que las historias de dolor se graban en la tierra misma. Lo que sí es cierto, verificable y documentado es que María Dolores Hidalgo cambió la historia. Una esclava sin poder, sin voz, sin derechos, logró en su muerte lo que no pudo lograr en vida. Obligar a una sociedad a reconocer su humanidad, a confrontar su complicidad, a comenzar el lento y doloroso proceso de transformación moral. Cada vez que alguien en Veracruz habla sobre derechos humanos, sobre dignidad, sobre el valor intrínseco de cada persona independientemente de su origen o circunstancias, están hablando en parte gracias a María Dolores. Cada ley que protege a los trabajadores, cada regulación contra la explotación laboral, cada sentencia judicial que defiende a los vulnerables contra los poderosos, lleva en alguna medida la huella de su sacrificio involuntario. Y así, casi 200 años después de aquella noche del 12 de agosto de 1853, cuando María Dolores Hidalgo cayó al suelo del sótano de la Casona Velázquez y nadie volvió a dormir, su historia sigue resonando, sigue enseñando, sigue recordándonos que la justicia puede tardar, que puede llegar de formas inesperadas, pero que eventualmente encuentra su camino. María Dolores Hidalgo murió esclava, pero su legado la hizo libre. Y en esa paradoja dolorosa yace tanto la tragedia de su historia como su triunfo final. No debería haber sido necesario que muriera para que su humanidad fuera reconocida. Pero una vez que fue reconocida, nada pudo borrarla de la memoria colectiva. En las noches tranquilas de Veracruz, cuando el viento del Golfo sopla suavemente entre los árboles del parque, si escuchas con atención, dicen que puedes oír algo. No gemidos ni alaridos, no pasos arrastrándose ni voces susurrantes, sino algo mucho más simple y profundo. El sonido de alguien respirando libre por primera vez, caminando sin cadenas, mirando el horizonte sin miedo. Ese es el verdadero fantasma de María Dolores Hidalgo. No el espectro de la venganza, sino el espíritu eterno de la libertad, que ninguna injusticia puede matar completamente, por brutal que sea el intento. Y esa libertad, ganada con tanto sufrimiento, sigue llamándonos a todos nosotros a ser mejores, a defender a los indefensos, a recordar que cada persona, sin importar quién sea o de dónde venga, merece vivir con dignidad. María Dolores Hidalgo cayó al suelo aquella noche de agosto en 1853. Pero su espíritu nunca cayó, se elevó, se expandió, se convirtió en algo más grande que una sola vida o una sola muerte. Se convirtió en un llamado eterno a la justicia que todavía resuena en cada rincón de Veracruz y más allá. Y mientras su historia sea contada, mientras su nombre sea recordado, mientras alguien se detenga en ese parque y piense en la mujer que murió buscando la libertad, María Dolores Hidalgo seguirá viva de la única manera que realmente importa, en el corazón y la conciencia de aquellos que se niegan a olvidar. Porque esa, al final, es la victoria más grande contra la opresión, la memoria. La negativa absoluta a dejar que las víctimas sean olvidadas, borradas, reducidas a estadísticas sin rostro. Cada vez que decimos María Dolores Hidalgo, estamos diciendo tú importaste, tu vida tuvo significado, tu sufrimiento no fue en vano. Y en un mundo que tantas veces intenta hacer invisibles a los vulnerables, recordar es el acto de resistencia más poderoso de todos. Así termina la historia de María Dolores Hidalgo, la esclava que cayó al suelo y cuya caída sacudió los cimientos de una sociedad entera. Descanse en paz, libre al fin de las cadenas que la ataron en vida. Y que su memoria nos inspire a romper las cadenas
que todavía atan a tantos en nuestro propio tiempo.